Buenas tardes a todos, buenas noches ya prácticamente. Vamos a tener hoy nuestra charla número 13 del diplomado de profundización teórica en filosofía para niños. El tema de hoy son los objetivos y metaobjetivos de filosofía para niños. Más adelante entenderán por qué hablo de objetivos y metaobjetivos, pero en principio podría decir que los objetivos son aquellas cosas que uno puede conseguir a mediano plazo y que de alguna manera puede evaluar, mientras que los metaobjetivos están más allá de eso. Es lo que en último término y finalmente se quiere lograr. Y veremos que esa es una distinción que aparece de muchas maneras también en Lippmann. Vamos a partir para hablar de los objetivos y metaobjetivos de un programa como Filosofía para Niños, recordando que el impulso inicial se lo dieron a Filosofía para Niños Matthew Lipman y Anne Margaret Sharp, y que hicieron, creando este programa, un aporte a la filosofía como disciplina, a las prácticas filosóficas y sobre todo a la historia de la enseñanza y del aprendizaje de la filosofía, porque crearon el primer programa de filosofía para la educación básica. En eso fueron realmente creadores, pioneros. No existía antes del programa de Lippmann un programa de filosofía pensado para la educación básica. La filosofía o los programas de filosofía eran o para la universidad o cuando mucho para la educación media, para la educación, pero para la educación básica ni primaria ni secundaria existían propiamente programas de filosofía. Y ese programa en un principio fue evidentemente una novedad y por, digamos, por varios años se fue difundiendo muy ampliamente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 1991, cuando pude viajar a uno de los workshops organizados por Matthew Lipman y Anne Margaret Sharp en un pequeño pueblito de New Jersey que se llama, o que se llama, porque todavía existe, Mendham. Y ya por entonces, estoy hablando de 1991, es decir, cuando el programa tenía menos de 20 años de desarrollo, ya para 1991 las obras de Lippmann, particularmente sus novelas, esto dicho por él mismo, porque se lo pregunté directamente, ya para entonces estaban traducidas a más de 20 idiomas. Seguramente no completas, pero por lo menos existían. De las obras de Lippmann había en todos los idiomas básicos. Por supuesto en inglés, que era el original, pero también en francés, en alemán, en italiano, en portugués, en mandarín y por supuesto también ya en español. De hecho, hoy en día existen por lo menos 4 versiones distintas de las novelas de filosofía para niños de Lippmann, solamente en español. La que ustedes conocen y han hecho en México, una en Argentina, la primera versión que fue la de España y la que he hecho yo aquí en Colombia. El programa se difundió en los primeros años, digamos, con gran fuerza. Cuando yo estuve en el año 91, había gente de todos los continentes. Había gente, había varios africanos, 3 africanos, estábamos algunos latinoamericanos, había unos 6 o 7 norteamericanos, había incluso una señora de Australia, había personas de varios países europeos, de España, de, de Inglaterra, de Portugal, había 2 personas de la China, una persona de Taiwán, incluso personas de Sri Lanka, de países tan distintos como Tanzania, Kenia, Zimbabue, etcétera. Entonces, realmente Filosofía para Niños desde el comienzo tuvo una gran acogida en muchos ámbitos no académicos e incluso en culturas y en lenguas muy distintas a la cultura occidental y a las lenguas occidentales. Realmente, desde el comienzo, Filosofía para Niños fue acogida en diversas naciones, en diversas culturas, fue traducida a diversas lenguas, etcétera. Por supuesto, el impulso inicial de un programa como el de Lippmann, pues no se iba a conservar toda la vida. Eso, cuando algo es novedad, pues alcanza un desarrollo importante en el primer tiempo, pero con el tiempo también empieza a decrecer.
Y ya los primeros signos de decrecimiento empezaron a notarse a finales del siglo pasado. Pero ya desde finales del siglo anterior y comienzos de este siglo empezó a darse un giro cada vez más claro hacia que era muy importante el trabajo filosófico con los niños, pero que no necesariamente eso debería hacerse con el programa de Lippmann. Y entonces hay muchas personas que siguieron trabajando en temas como, digamos, la relación de la filosofía y la infancia, pero desde perspectivas distintas a las de Lippmann y Anne-Margaret Sharp. Pero aún esas personas siempre reconocieron el carácter pionero de la obra de Lippmann y de Sharp. Con esto, con esta introducción primera que estoy haciendo, no pretendo tomar partido entre quienes han seguido desarrollando proyectos de filosofía e infancia desde perspectivas distintas a las de Lippmann. Yo eso lo respeto en muchas cosas, no lo comparto, pero entiendo que cada uno tiene el derecho de buscar por su propia cuenta, de encontrar nuevas fuentes de inspiración y sobre todo creo que nadie tiene el derecho de imponerle a nadie una visión determinada, un método determinado, pues al fin y al cabo la filosofía es el ejercicio libre del pensamiento. Tampoco soy de los que creen que la única visión posible de filosofía para niños es la de Lippmann. Yo no soy ortodoxo, pero al mismo tiempo reconozco un gran valor en el trabajo de Lippmann. No soy, como se decía hace unos años, ni anti Lippmann ni pro Lippmann, sino que he hecho siempre el esfuerzo por seguir aprendiendo de Lippmann. Y cuando uno hace ese esfuerzo, tiene que encontrar que hay mucho que aprender todavía en las novelas de Lippmann, en sus textos teóricos, en sus manuales. Hay cosas tremendamente inspiradoras, pero también es lógico, hay vacíos teóricos. Toda obra tiene defectos. En toda obra uno puede captar luces y sombras, y en filosofía para niños la hay. Y entonces, de alguna manera, yo mismo me he visto obligado a replantear algunos de los supuestos del programa. De hecho, en las exposiciones que he hecho previamente, desarrollo muchas ideas que trabajó Matthew Lipman, pero al mismo tiempo también en algunos casos me aparto de ellas o las relaciono con otras maneras de ver el asunto, etcétera, etcétera. Entonces, profundizar teóricamente en algo no es simplemente repetirlo, es repensarlo, replantearlo, dejarse iluminar por lo que uno encuentra en estos pioneros, pero al mismo tiempo intentar desarrollar una perspectiva propia. Pero por más que nos apartemos de la visión de Lippmann y de Anne-Margaret Sharp, siempre seguiremos reconociendo que fueron pioneros. Y la palabra pioneros quiere decir algo muy importante. El pionero no es simplemente el que fue el primero. Hay mucha gente que fue primera, pero no fue pionero. Seguramente los vikingos llegaron a América siglos antes que Colón. Todo indica que sí, pero en realidad ellos nunca, digamos, se encontraron propiamente con el nuevo mundo. ¿No? Fíjense que intento no hablar de descubrimiento de América, como se hablaba hasta hace un tiempo, ¿no? A los Estados Unidos llegaron muchas comunidades eh, de distintas partes de Europa, mucho antes de los que llegaron a Massachusetts, que fueron los que realmente empezaron a constituir la Norteamérica, que luego conoceríamos. Entonces, el pionero no es el que llega primero necesariamente, ni el único que, y Lippmann no fue ni el primero ni el único que intentó hacer filosofía con los niños, las niñas y los jóvenes. Ya había, de hecho, como lo vimos desde el comienzo, filósofos como Montaigne, como Jaspers, que creían que eso era posible y deseable. Incluso hay quienes lo intentaron. Yo siempre cito un ejemplo de un pensador muy interesante que hubo en Colombia, murió ya hace bastantes años, se llamaba Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta fue un libre pensador colombiano. Él ni siquiera terminó el bachillerato, porque él no se entendía con los regímenes escolares ni nada. Él fue un hombre rebelde, ni siquiera terminó el bachillerato, pero era un hombre que por su propia lectura se volvió muy culto y en temas de educación, de filosofía, de política, de literatura, de muchas cosas, sus conferencias
han tenido un influjo muy grande. Estanislao Zuleta creía en la lógica, por ejemplo, y él hizo intentos, ejercicios por enseñar lógica a los niños en Cali, que era donde él vivía. Suertemente, Estanislao Zuleta murió hace bastantes años, ni siquiera conoció, seguramente nunca conoció a Lippmann ni oyó hablar de él, ¿no? Pero, digamos, Lippmann no fue ni el primero ni el único, pero sí fue pionero en un sentido mucho más fundamental. No solo porque hizo ensayos, no solo porque creyó que era importante, etcétera, sino porque Matthew Lipman y Adam Margaret fueron los primeros que hicieron de filosofía para niños, del ejercicio filosófico con los niños, un programa. Y hoy quiero insistir mucho en la idea de programa. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de acciones a realizar, ¿cierto? Sí, un programa es una tarea. Cuando uno hace un programa dice, bueno, nos vamos a poner estas tareas, ¿cierto? Pero no es un programa no es cualquier tarea. Es una tarea, primero, deliberada. Cuando uno dice, este es mi programa, lo ha ido pensando, ha ido reflexionando, ha decidido que esto sí, que esto no. Un programa se constituye por un ejercicio de deliberación. Cuando uno le proponen hacer un programa, uno tiene que empezar a deliberar. Cuando Gabriela me propuso que hiciéramos este diplomado de profundización teórica, le dije, interesante, déjeme lo pienso. Entonces empecé a deliberar cómo organizarlo, cuánto tiempo, etcétera, cómo distribuir los temas. Y bueno, hay un ejercicio deliberativo que por supuesto es plenamente consciente, porque uno tiene que decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con qué herramientas cuento? Etcétera. Luego, construir un programa es una tarea deliberada, consciente y planificada para lograr hacer algo. Hacer un programa es deliberar, hacer algo conscientemente y planificar una tarea. Y eso es necesario en cualquier programa y es necesario en un programa de educación filosófica como filosofía para niños. Aquí casi todos somos maestros y más de una vez tenemos que hacer un programa para el colegio, para la universidad, para un curso que nos piden que demos, etcétera. Y hacer un programa supone dar una serie de pasos y constituir, organizar una serie de elementos. ¿Qué elementos? Por lo menos estos. Lo primero que uno tiene que tener claro para hacer un programa es ¿por qué lo va a hacer? Sí, ¿qué justifica que lo haga? ¿Qué justifica que lo haga? Eso es lo que podríamos llamar la justificación teórica. Un programa empieza diciendo, a ver, el tema va a ser este y ese tema tiene tal trayectoria y es importante hoy por esto y esto y esto, y lo podemos plantear de esta y esta manera. Uno justifica. Ese es un primer paso esencial para hacer un programa. La justificación teórica que le dé un sentido y que le dé una orientación. Uno tiene que responder a por qué quiere hacer eso. Pero hay un segundo elemento. ¿Para qué? Una cosa es las razones para hacer algo y otra cosa es los fines que me propongo al hacerlo. ¿Para qué? ¿Cuáles son las metas o, como decimos en la educación, los objetivos que determinan hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Hacia qué metas debemos dirigirnos? Entonces necesitamos, o sea, hacer un programa implica responder a la pregunta, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero también, ¿para qué? ¿Qué es lo que esperamos lograr con eso? Pero evidentemente un programa no es simplemente un conjunto de buenas intenciones. Todo programa tiene un contenido. Si es un programa educativo, mucho más. Yo no puedo decir, voy a dar un curso y aquí está el programa, pero el programa no tiene contenidos. Entonces eso no es un programa. Puede ser una invitación de golpe a conversar, a discutir libremente, pero si es un programa tiene que haber unos contenidos que se pueden reconstruir, que pueden cambiar, todo lo que quieran, pero tiene que haber unos contenidos, ¿cierto? Es decir, tiene que haber un plan, un orden de problemas, de temas que se deben ir exponiendo progresivamente a lo largo del curso. Uno no tiene un programa sin una tabla de contenido. De hecho, este diplomado está organizado así, ¿cierto? Está organizado en 20 temas fundamentales que tienen una lógica interna, etc. Y entonces ahí uno determina qué es lo que quiere enseñar y qué es lo que espera aprender. Pero eso está ligado a un contenido.
al qué. Primero tenemos que responder al por qué, luego al para qué, luego al qué es lo que vamos a, a transmitir, si se quiere, o a compartir en ese programa. Pero eso tampoco es suficiente. Necesitamos articular todos esos elementos. Y entonces tenemos que crear una metodología de trabajo. La metodología coge y articula todo. Entonces decíamos que entonces la metodología nos ayuda a articular todos los elementos, pero sobre todo nos ayuda a determinar qué procedimientos vamos a seguir, cuáles son las tareas educativas que debemos emprender, cómo debemos proceder en cada momento, de qué herramientas nos vamos a valer, cómo las vamos a usar. Finalmente, una metodología responde a cómo vamos a hacer las cosas y con qué medios las vamos a hacer. Pero todo proceso implica una retroalimentación. Entonces implica unos modos y unos recursos de evaluación que nos ayudan a determinar si esos objetivos que nos pusimos realmente los estamos logrando. Y si los estamos logrando, ¿cómo podemos mejorarlos? Y si no lo estamos logrando, ¿cómo entonces debemos reorientar el aprendizaje y cómo debemos reorientar nuestro programa, cómo debemos replantearlo? Luego, esos modos y recursos de evaluación nos ayudan a verificar si estamos haciendo las cosas del modo correcto y si estamos logrando lo que nos propusimos. Por lo menos esos 5 elementos son claves a la hora de elaborar un programa. Una justificación teórica, unos objetivos, un contenido, una metodología y unos modos y recursos de evaluación. Si ustedes se fijan, lo que hicieron Matthew Lipman y Anne Margaret Sharp fue trabajar en estos 5 elementos a lo largo de varios años. Hicieron una justificación teórica del programa. Buena parte de eso es lo que estamos leyendo nosotros aquí ahora, ¿cierto? Entonces uno encuentra textos como Philosophy in the Classroom, Philosophy Goes to School, o el texto de Anne sobre educación para pensar mejor, que fue el que tradujeron como la otra educación. Bueno, y hay muchos otros textos importantes. Hicieron una justificación teórica, pero además le dieron una orientación. Intentaron definir sus objetivos, que ese es el punto en el que vamos a profundizar hoy. Y dijeron, bueno, dicho todo esto, ¿qué vamos a buscar con el programa? ¿Qué objetivos nos vamos a proponer? Claro, esos objetivos los llevaron a que había que inventar nuevos materiales, que había que encontrar nuevos métodos, ¿cierto? Entonces, primero escribieron unas novelas, practicaron con ellas, se dieron cuenta que necesitaban un manual de apoyo para el profesor, fueron elaborando una metodología de discusión filosófica, ¿cierto? Entonces empezaron a ver qué es una discusión filosófica, por qué, qué la hace filosófica, qué condiciones tiene que tener, qué reglas la rigen, etc. Crearon una metodología de discusión, pero también incluso recrearon ciertos recursos y formas de evaluación. Entonces recurrieron, por ejemplo, a test para intentar medir cómo el trabajo con las novelas del programa de filosofía para niños ayudaban a desarrollar determinado tipo de habilidades, etc. Entonces, ellos fueron, claro, con una diferencia. Yo esto lo estoy presentando después de realizado. Es decir, yo he ido pasando casi diría de la teoría a la práctica. El orden que yo puse es un orden teórico. Justificación teórica, objetivos, contenidos, metodología, formas de evaluación. Así es como uno ordinariamente plantea un programa, ¿cierto? En el caso de ellos, la constitución del programa siguió una lógica distinta, siguió una lógica mucho más experimental. Ellos no fueron de la teoría a la práctica, al revés, fueron de la práctica a la teoría.
es muy interesante. Yo me acuerdo cuando ellos le contaban a uno cómo fue surgiendo el programa, fue muy interesante porque ellos tuvieron que tantear mucho. Bueno, escribir una novela, ¿ahora qué hago con la novela? Sí, Liebman fue y la leyó con un grupo de niños y pareció interesante las preguntas que hacían. Luego hizo una prueba de razonamiento y vio que eso ayudaba. O sea, bueno, pero eso ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces luego escribió otra novela y volvió a hacer la misma prueba. Más adelante escribió Pixie y él mismo tiene un diario de campo donde anota las reflexiones que hacían los niños leyendo a Pixie. Pero él decía, bueno, esto está, pero ¿y cómo hacemos para que esto pueda trabajarse en las escuelas? ¿No? Empezaron a invitar maestros y a sugerirles cosas, pero luego se dieron cuenta que el maestro necesitaba ayudas más concretas, entonces fueron elaborando los manuales, entonces crearon planes de discusión, hicieron comentarios de las novelas, inventaron ejercicios, fueron constituyendo el programa de la práctica a la teoría. Sin embargo, sea que uno vaya de la teoría a la práctica, o sea que uno vaya de la práctica a la teoría, las cosas, diría Aristóteles, siempre se comprenden desde el fin. Si uno quiere entender qué es filosofía para niños, no puede perder de vista sus finalidades, sus objetivos. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, a pensar en los objetivos y metaobjetivos de filosofía para niños. Como otras veces, ahí está la agenda de presentación. Yo voy a empezar por unas distinciones conceptuales básicas entre propósitos y objetivos, entre objetivos y metaobjetivos, y voy a mostrar que esa diferencia es importante en filosofía para niños. Y luego voy a dividir todos esos objetivos en tres núcleos básicos. Un primer objetivo básico, que es la mejora de nuestra capacidad de razonamiento. Esa es la base de todo lo demás. Y ese es un punto importante para el libro. Sin la mejora del razonamiento, lo demás no funciona. Luego hay tres objetivos estratégicos básicos: el desarrollo de la comprensión ética, el desarrollo de la capacidad para buscar y construir significado en la experiencia y el desarrollo de la creatividad. Y finalmente hay dos metaobjetivos fundamentales: el conocimiento personal e interpersonal y la formación para la ciudadanía democrática. Simplemente lo nombro, ustedes tienen ahí la agenda que los va a orientar en lo que va a plantear a continuación. Bueno, empecemos por precisar los términos, porque es que uno solo aclara las cosas cuando empieza a usar los términos con rigor. Cuando hablamos de objetivos en educación lo hacemos de un modo muy genérico, como si se tratara de un fin o de una meta cualquiera. Sin embargo, cuando a uno le dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo que usted se propone con esto? Tiene que ser mucho más preciso, ¿cierto? Tiene que ser un objetivo educativo en concreto, tiene que ser mucho más específico, porque un objetivo educativo lo que busca es imprimirle una dirección al aprendizaje. Si un educador formula objetivos, no es para mecanizar la enseñanza. Desgraciadamente, en las facultades de educación, a uno lo que le enseñaban era eso. Yo hice mi pregrado en educación y me tocó la época de la tecnología educativa y la época en donde todo se quería predeterminar con objetivos muy fijos, y uno para cada clase tenía que redactar un objetivo preciso y luego probar que lo había comprobado y tal, y tenía que hacer un análisis detallado de cada objetivo general, objetivo específico, para esta clase, para la semana, para... No, el aprendizaje no se puede planificar tanto, pero el aprendizaje necesita una dirección. Y cuando yo defino un objetivo educativo, lo que hago es que le doy una orientación, una dirección al aprendizaje. Lo conduzco hacia un lugar, hacia una meta, le doy un sentido. Definir bien los objetivos de un programa es darle un sentido y una dirección. Sin embargo, esa dirección puede ser muy genérica y eso es lo que llamamos propósito. Y tenemos que distinguir entre el propósito y el objetivo. Un propósito señala sobre todo una intención. Un propósito lo que me dice es qué es lo que quiero lograr y de golpe que tengo muchas ganas de lograrlo. Cuando yo planteo un propósito, lo que digo es, yo quiero eso.
y tengo la firme determinación de hacerlo, ¿sí? Quiero ser el campeón en ciclismo. Bueno, esa es una muy buena intención, pero es una intención. El propósito es una buena intención. Yo quiero ser un buen maestro, magnífico, eso está muy bien, pero que yo diga que yo quiero ser un buen maestro no indica que tengo una idea de qué es ser un buen maestro, ni que tengo ¿Cómo un lograr? plan para hacerme un buen maestro. Un objetivo, como ya decíamos antes, es una meta deliberada, consciente, planificada y introduzco un cuarto elemento, evaluable. El objetivo tiene que ser eso, deliberado, uno no formula objetivos, no, la formulación de un objetivo es el resultado de un proceso de deliberación. A ver, ¿qué queremos conseguir? Bueno, esto. ¿Por qué lo queremos conseguir? ¿Por qué nos parece relevante? ¿Qué lo justifica? En el estado actual del conocimiento que tenemos, ¿por qué es importante tal cosa o tal otra o tal práctica? Hay un ejercicio deliberativo previo. Entonces, la formulación de un objetivo es una tarea, en primer lugar, de deliberación, pero de deliberación consciente y planificada. Y lo que esperamos al formular objetivo es, un objetivo es tener una claridad de hacia dónde nos dirigimos y por tanto tener una claridad sobre si lo estamos haciendo bien o no. Por eso un objetivo debe ser evaluable. El objetivo ya no es simplemente el propósito, ya no es simplemente una buena intención, es algo que nos proponemos lograr, nos proponemos lograr en circunstancias específicas de tiempo, de lugar, de persona. Entonces yo me propongo lograr esta meta, este objetivo, que consiste en esto, que está pensado para estas personas en un tiempo determinado, en unas circunstancias específicas, etcétera, etcétera. Un objetivo no declara ya intenciones, el propósito declara qué quiero, cuál es mi intención, qué busco, qué me interesa. Un objetivo no está hecho de intenciones, sino de acciones planificadas. Volvamos al caso del atleta. Entonces, un atleta dice, muy bien, yo quiero ser campeón, ese es mi propósito. Yo quiero ser campeón de ciclismo, por ejemplo. Pero entonces, para eso yo tengo que ponerme unas metas a mediano, corto y largo plazo. Yo quiero llegar a ser el campeón del Tour de Francia. Bueno, primero mire si tiene las condiciones. Y si puede dedicarle 10 horas diarias de entrenamiento. Y entonces pruebe si es bueno escalando. Y entonces póngase unas metas y entonces, por ejemplo, ascienda 10 kilómetros en bicicleta y vaya mejorando sus tiempos, ¿cierto? Y después en la prueba contra reloj tiene que ir mejorando, tiene que ponerse unas metas. 10 kilómetros me lo hice la vez pasada, me lo hice en 20 minutos, ahora me lo toca hacer en 18. Y dentro, cada propósito lleva a la formulación de una serie de objetivos que permitan su realización. Entonces, un objetivo es una serie de acciones planificadas a corto, a mediano y a largo plazo, que además implica un análisis de los recursos con los que uno cuenta, de las posibilidades, etc. Entonces, visto todo esto, veámoslo nuevamente en el plano de la educación. ¿Qué debe hacer uno cuando piensa un programa? Primero, debe formular con precisión los objetivos después de un proceso de deliberación. Cuando Matthew Lehman y Anna Gachar formularon los objetivos del programa Filosofía para Niños, eso no fue una noche que se sentaron y se le ocurrieron cuatro cosas. Eso fue el fruto de un trabajo de deliberación muy amplio, de largas sesiones de discusión entre ellos, con otras personas, de conocer la comunidad educativa, de tener ante una planeación inmediata y posteriormente claro, 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 evidentemente. Quien quiera más, por favor, levante la mano, no hay ningún problema, pero no haya interferencia en la transmisión. Entonces, decíamos, claro, evidentemente,
la elaboración de un objetivo implica el conocimiento de la experiencia, implica una fundamentación teórica, implica un ejercicio de discusión y de deliberación permanente. E implica también un esfuerzo de definición. Entonces, cuando uno después de dar vuelta dice, el objetivo es este, y lo tiene que formular con precisión. Pero cuando uno formula el objetivo es algo de, muchos de ellos son de largo plazo. Entonces uno tiene que descomponer ese objetivo en tareas inmediatas, en el corto, en el mediano y el largo plazo. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos, volvamos al ejemplo nuevamente de la preparación de un deportista. Perfecto, queremos, como objetivo tenemos para este año hacer la prueba de 10 kilómetros en menos de 15 segundos. Perfecto, bueno, entonces tenemos que hacer un plan. Antes del mes de mayo tenemos que haber bajado de 20 minutos. Tenemos que ir estableciendo metas poco a poco, ¿cierto? Después encontraremos que hay otra tarea más importante que es mejorar el rendimiento físico. Entonces de golpe encontramos que hay dificultades que hay que superar previamente, etcétera, etcétera. Porque el objetivo hay que irlo descomponiendo y lo que vayamos haciendo tenemos que evaluarlo de acuerdo con las metas que nos propusimos, ¿cierto? Teníamos esta meta para lograr en tal momento. ¿La logramos? ¿No la logramos? ¿Por qué no la logramos? Puede ser porque fue una meta demasiado grande y entonces tenemos que decir, no, tenemos que tener metas menos ambiciosas. O bien fue por simplemente descuido o hubo un factor externo que lo impidió. Porque cuando uno está pensando en objetivos, están pensando siempre en lo que quiere, pero también en el modo de conseguirlo. Pensar en objetivos es combinar permanentemente fines y medios. El que piensa en objetivos está pensando en los medios que requiere para realizar un fin, pero también en el fin que puede lograr con esos medios. Porque tiene que evaluar. Los fines se evalúan a la luz de los medios y los medios se evalúan a la luz de los fines. Y eso lo tuvo siempre claro Lippmann. Él decía, mire, el programa de filosofía para niños tiene un propósito básico. Y yo puedo formular el propósito de una forma sencilla y clara. Ayudarle a los niños y jóvenes a que aprendan a pensar por sí mismos. Ese es el propósito último. Pero eso me supone pensar cuáles son los objetivos que pienso lograr y cómo los logro alcanzar. Lo leo directamente porque lo dice Matthew Lipman. El propósito fundamental del programa Filosofía para Niños es el de ayudarle a los niños y jóvenes a que aprendan a pensar por sí mismos. Pero eso, ¿cómo se puede conseguir? ¿Qué objetivos específicos se pueden alcanzar ofreciéndoles a los niños y jóvenes un currículo orientado a la formación del pensamiento filosófico? ¿Qué objetivos me debo trazar para este programa, para este currículo filosófico? Yo tengo un propósito muy loable, sí. Tengo que definir unos objetivos muy precisos. Sin embargo, Lippmann siempre pensó mucho en que todo lo que uno buscaba tenía, digamos, niveles distintos. Por ejemplo, él habla cuando habla de criterios, luego dice, bueno, los criterios me sirven para evaluar cosas, ¿cierto? Pero yo necesito criterios que me permitan evaluar esos criterios, ¿cierto? Los criterios están subordinados. Entonces él hablaba de metacriterios. Bueno, aquí también se puede hablar de metaobjetivos. Hay que distinguir en filosofía para niños entre los objetivos y los metaobjetivos. Los objetivos, ya insistí, son metas deliberadas, conscientes, planificadas y evaluables, ¿cierto? Entonces, cada objetivo da lugar a programas específicos, es decir, a un conjunto de acciones específicas. Y Lippmann siempre pensó así. Hay un detalle que siempre le hago yo notar a muchas personas, sobre todo porque ese es un detalle que en las traducciones al español a veces se pierde mucho. Lippmann casi nunca habla de la novela El descubrimiento de Harry, de la novela Lisa, Susie, etc., sino él dice en inglés Harry Program.
LISA Program, PIXI Program, el programa PIXI, el programa ELFI, el programa MARC, porque él entiende que cada una de esas novelas que él está escribiendo son parte de un programa más amplio. Finalmente, Harry es un programa de lógica formal. Tanto que uno puede, yo he sido profesor de lógica muchas veces y al final del curso les pongo a leer Harry y todos me dicen, pero claro, todo lo que hemos estudiado en lógica aquí está contado en un ambiente muy interesante. Claro, es que es un programa de lógica. Ética ELISA es un programa de investigación ética. SUSI es un programa de pensamiento poético, es decir, de desarrollo del pensamiento filosófico a través de la escritura poética. Entonces, Lehrman tiene claro que los objetivos dan lugar a programas. Entonces, un objetivo como el desarrollo de la creatividad da lugar a un programa como SUSI, o un objetivo tan fundamental como el desarrollo de la comprensión ética da lugar a un programa como ELISA, o un objetivo tan fundamental como la búsqueda de significado en la experiencia da lugar, por ejemplo, a textos como ELFI, como Pío y Mechas o Pío y Gus, como lo conocen ustedes, a Pixie, etc. Entonces, cada objetivo, los metaobjetivos son otra cosa. Los metaobjetivos no son metas que puedan ser evaluadas de forma tan directa, ni se pueden identificar fácilmente con un programa específico. Me explico. Usted puede evaluar, miren, en la parte de abajo yo tengo descritos en los apuntes que les mandé los 4 objetivos básicos del programa y los 2 metaobjetivos fundamentales. Vean los 4 objetivos básicos del programa: mejoramiento de la capacidad de razonamiento, desarrollo de la comprensión ética, desarrollo de la capacidad para encontrar significado en la experiencia, desarrollo de la creatividad. 2 metaobjetivos fundamentales del programa: crecimiento personal e interpersonal y formación para la ciudadanía democrática. Uno puede evaluar la mejora de la capacidad de razonamiento, sí, sí, hay mecanismos para eso y se pueden hacer pruebas para uno ver si evidentemente ha logrado a través de filosofía para niños que los niños, las niñas y los jóvenes razonen mejor. ¿Puede uno desarrollar la creatividad, evaluar el desarrollo de la creatividad? Sí, es más difícil, implica pruebas más complejas, pero se puede examinar el desarrollo de la creatividad o se puede examinar el desarrollo de la comprensión ética y hay estrategias interesantes para hacer todo eso. Se puede evaluar el crecimiento personal e interpersonal. Eso ya es más complicado. ¿Cómo puede decir uno que alguien ha crecido como persona? Hay distintas maneras de entender a la persona y hay distintas maneras de vivir al ser persona y yo no puedo determinar que esta es la única posible. No es tan fácil, ¿cierto? ¿Cómo puedo determinar yo si alguien se formó como un ciudadano democrático? Eso no se puede medir ni evaluar fácilmente, pero sí es algo esperable. Los objetivos son metas definibles, evaluables, que dan lugar a una planificación. Los metaobjetivos van más allá de los objetivos. Eso significa la palabra metaobjetivos. Son menos planificados y evaluables, porque es algo que no se busca desarrollar directamente, sino que debe ser el efecto a más largo plazo de lo que pretendemos conseguir con los objetivos propuestos. Con esos objetivos, ¿qué nos proponemos? Diría Lehrman. ¿Qué se propone en filosofía para niños? Trabajando en el desarrollo de la capacidad de razonamiento, en la comprensión ética, en la capacidad para encontrar significado de la experiencia, en el desarrollo de la creatividad. ¿Qué se propone? 2 cosas básicas. Contribuir al crecimiento personal en la interacción con otros, crecimiento personal e interpersonal en el marco de una comunidad. Y segundo y fundamental, formar mejores ciudadanos.
formar el tipo de ciudadanos que requiere una democracia. Bueno, dicho lo anterior, podemos irnos entonces ahora sí a examinar esos objetivos. Hechas todas estas precisiones, hagamos una pequeña revisión de esos objetivos. Y vamos a empezar por el objetivo básico, la mejora de la capacidad de razonamiento. Quisiera subrayar esto cuando digo objetivo básico que estoy diciendo, que es la condición sin la cual, como decían los latinos, condiciones sine qua non, aquella condición sin la cual algo no es. Esta es la condición sin la cual los demás objetivos y metaobjetivos no podrían llevarse a cabo, no podrían ser realmente efectivos. Lehman tiene eso muy claro. Si no ponemos en primer lugar el énfasis en que razonemos mejor, no vamos a poder formar mejores ciudadanos. Porque es que el ciudadano en una democracia necesita razonar y necesita razonar cada vez mejor para que sea realmente un ciudadano activo, ¿cierto? Si no mejoramos nuestra capacidad de razonamiento, no podemos desarrollar nuestra creatividad. Es que la creatividad no es inspiración divina. La creatividad obedece también a que podemos analizar las situaciones, descomponerlas y razonar de formas distintas sobre ellas y encontrar caminos distintos. Si no mejoramos la capacidad de razonamiento, nos va a resultar muy difícil la comprensión ética. Porque finalmente nuestras acciones las tenemos que justificar y para eso tenemos que argumentar y argumentar implica que razonemos bien. Claro, pero ¿qué es mejorar la capacidad de razonamiento? Si usted le pregunta a un filósofo, le dice, no, venga y le doy una clase de lógica. Sí puede ser útil, pero más importante que aprender muchas reglas es aprender a ser cuidadoso con el razonamiento. Intentar examinar si nuestros razonamientos están bien construidos. Claro, para eso nos sirven las reglas lógicas, pero primero tengo que preocuparme por razonar mejor, porque si a mí me enseñan un poco de reglas y no las aplico y no me interesa razonar mejor, pues no les sirve de nada aprenderse un poco de reglas. Claro, entonces, ¿qué es lo que busca Filosofía para Niños? Que se cultive la capacidad de razonamiento de los niños, las niñas y los jóvenes en distintos niveles. En primer lugar, en la vida cotidiana. Es que uno necesita razonar bien en la vida cotidiana. Cuando uno lee El descubrimiento de Harry es muy bonito el primer capítulo, porque Harry descubre una regla lógica y es la regla de conversión de las proposiciones, que las proposiciones en A no son convertibles, que si bien todos los perros son mamíferos, no todos los mamíferos son perros, ¿cierto? Y él empieza a aplicar las situaciones de su vida y empieza a entender que en la vida cotidiana razonar mejor nos ayuda a entender mejor las situaciones, ¿no? Tenemos que razonar mejor en la vida cotidiana, en el trabajo intelectual. En nuestro trabajo siempre necesitamos razonar mejor porque si razonamos de forma deficiente, evidentemente incurriremos en muchísimos errores, ¿no? Para las tareas creativas necesitamos razonar mejor. Por ejemplo, el ejercicio de la escritura o el ejercicio de la escritura poética en particular, o incluso el ejercicio de escritura de un cuento, es un ejercicio imaginativo pero lógico. Si uno cultiva su capacidad de razonamiento, tiene mejores posibilidades de narrar, de construir una historia, de imaginar mundos posibles. La lógica está a la base de todo el desarrollo de la imaginación, de la memoria, del desarrollo moral, de la capacidad de comprensión y de interpretación del mundo. Claro, pero Lippmann tiene también claro que hay muchas lógicas distintas. Necesitamos una lógica, que es lo que solemos llamar lógica formal, que es la que nos enseña a analizar las proposiciones y ver si de esta proposición puedo deducir esta otra. La lógica puramente deductiva que le suelen enseñar a uno.
todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿cierto? Uno aprende ciertas reglas básicas de razonamiento y se da cuenta que si uno parte de premisas particulares no puede llegar a conclusiones universales, y si parte de premisas negativas no puede llegar a conclusiones afirmativas. Bueno, y uno aprende esas reglas son esenciales, pero también hay una lógica informal, o Lippmann la llama de las buenas razones. Antes de tener que aprender muchas reglas, tengo que aprender a evaluar si las razones que di son buenas y por qué. Y eso lo puedo hacer desde niño. Lippmann introduce esa pregunta desde muy chiquito y es, ¿eso por qué es una buena razón? Una razón es buena porque es convincente. Una razón es buena simplemente porque no incurrí en contradicción. ¿Por qué es buena una razón? ¿Una excusa es una buena razón? Esa pregunta está muy bellamente expuesta en Pixie, en una discusión de Pixie con su hermana. Tenemos que aprender a evaluarlas, qué hace que una razón sea buena. Y tenemos que aprender a evaluar las razones que damos para actuar. Cuando justificamos una acción, intentamos dar razones. Hay que ver si esas razones efectivamente justifican la acción, ¿cierto? Lippmann, lo veremos más adelante cuando trabajemos el aspecto lógico, Lippmann distingue muy claramente entre la lógica formal o la lógica silogística o la lógica proposicional, la lógica informal o de las buenas razones y la lógica del actuar racional. Entonces, no solo se trata de aprender a razonar de un modo formalmente correcto, es decir, siguiendo reglas. Se trata de algo más fundamental, de adquirir un cuidado con el razonamiento, de que aprendamos a ver qué es lo que decimos y que nos detengamos a mirar qué dijimos, cómo lo dijimos, por qué lo dijimos, si está coherentemente razonado, que aprendamos a examinar nuestro lenguaje, que nos preguntemos si hay coherencia en nuestros actos, entre los actos, si este acto es coherente con este, si este acto es coherente con esta idea, si esta idea es coherente con esta otra idea, si mis sentimientos son coherentes con los principios que digo defender. La coherencia es la regla fundamental, ¿cierto? Se trata de que además vayamos adquiriendo poco a poco una sensibilidad para examinar los términos que usamos, para examinar distintas formas de razonar. Entonces, Lippmann trabaja mucho con esto. Entonces, a veces hay analogías. ¿Cómo se examina un razonamiento analógico? ¿Qué hace? ¿Cómo se hace una analogía y qué hace que la analogía sea útil? ¿Cómo la analogía nos ayuda a explorar un problema? Pero ¿hasta dónde sirve la analogía? ¿Cómo son los razonamientos silogísticos? Los razonamientos condicionales. Toda nuestra vida está hecha de muchas formas distintas de razonar. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer es aprender a comprender los distintos modos de razonar y a buscar cómo lo mejoramos. Claro, ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué empezar por ahí? Lippmann se le ocurre que la educación del pensamiento, que la educación filosófica, tiene que empezar por la parte más complicada, la lógica. Y Lippmann dice, no es la más complicada, pero sí tiene otra condición importante, porque solo si corregimos los malos hábitos de razonamiento, estamos empezando a aprender mejor. Razonar mal es un obstáculo para la comprensión, para el aprendizaje. El razonamiento es una especie de terapia. El cuidado del razonamiento, la lógica es como la medicina. Tiene una función a la vez preventiva y curativa. Si nos acostumbramos a razonar más ordenadamente, evidentemente podremos no incurrir en muchísimos errores. Y entonces la lógica tiene una función preventiva. No cometamos errores evidentes, que los cometemos permanentemente,
pero sobre todo habituémonos a razonar cada vez mejor y a intentemos ser cada vez más conscientes de nuestros procesos mentales. Para todo eso sirve la lógica. En cierto sentido, dice Lippmann, el razonamiento trata de hacer por la mente lo que la medicina trata de hacer por el cuerpo. Pues los dos, o las dos, la medicina y la lógica, son artes curativas que intentan remediar las debilidades a que están sujetas o el daño que han sufrido nuestras mentes y nuestros cuerpos. Hay una función terapéutica en la lógica. La buena educación empieza por una purga. Eso lo decían muy bien los griegos. Eso es lo que ellos llamaban la catarsis. Uno tiene que empezar por hacer una catarsis. Tiene que empezar por desaprender una cantidad de cosas mal aprendidas. Tiene que empezar por desaprender ciertas maneras de reaccionar para educar sus emociones. Esa catarsis, ese ejercicio de purificación, esa purga, eso es lo que significa el término griego catarsis, empieza por la lógica. La lógica tiene en primer lugar una función catártica. Debe ayudarnos a corregir muchos de los errores a los que nos hemos habituado en nuestro aprendizaje. Al razonar, tanto en la vida cotidiana como en el trabajo, como en el sistema escolar, incurrimos en una cantidad de errores muy elementales de razonamiento. Yo a veces pongo un ejercicio muy sencillo, les pongo a los estudiantes enigmas muy elementales. Se los he contado en otras ocasiones, el del Abdul el Joyero, bueno, enigmas muy simples que se pueden resolver sin ni tener que recurrir ni a matemáticas ni a nada raro, sino simplemente mirando lo que nos dice el problema, retomando bien sus datos, haciendo 2 o 3 inferencias bien hechas y haciendo un ejercicio para construir una solución razonable, lógica. De golpe alguno le ayuda a uno a poner una matriz donde combina unos datos, donde va registrando el razonamiento. Muy bien. Pero no es así como solemos proceder en la vida cotidiana. Cometemos todo tipo de errores de razonamiento. Por ejemplo, intentamos solucionar los problemas de modo azaroso, sin seguir un plan lógico. Es cierto que muchas cosas en la vida las aprendemos por ensayo y error, es cierto. Pero el aprendizaje por ensayo y error no es el mejor. A veces es el único posible, pero no es el mejor. Y cuando se trata de formar el intelecto, no se pueden evitar los errores, es cierto, pero uno puede intentar identificarlos. No se trata de que uno no cometa errores, se trata de que uno se dé cuenta de los errores que comete y los pueda ir corrigiendo. El buen pensamiento es autocorrectivo. Sin embargo, cometemos permanentemente. Yo cuando les pongo estos enigmas, lo primero que les digo es que a ver cómo los van a resolver. Y entonces todos, unos intentan adivinar, no, es tal cosa. No, es que no es procediendo al azar. Si nosotros razonamos lógicamente, si tomamos los datos que tenemos, los examinamos con cuidado, hacemos inferencias bien hechas sobre ellos, podemos llegar lógicamente a una solución, pero no es lo que solemos hacer. Al contrario, nos precipitamos a la hora de sacar conclusiones. Muchas veces sacamos conclusiones de la nada. Ponemos unas premisas y sacamos otras conclusiones. Eso es lo que en lógica se llama irrelevancia. Y muchos de nuestros discursos son irrelevantes, porque ponen unas premisas y sacan otras conclusiones que no tienen nada que ver con las premisas. A veces razonamos muy mal. A veces atribuimos causas falsas. Simplemente porque coincidieron dos hechos, creemos que el uno es causa del otro. Si así fuera, entonces el sol sale todas las mañanas porque los gallos cantan. Si todas las mañanas a las 4:30 los gallos cantan y a las 5:30, 6 sale el sol. Entonces algunos dicen, es que el sol
salió porque el gallo cantó. No, no tiene nada que ver, son dos eventos totalmente diferentes que coinciden. Pero eso es atribuir una causa falsa. A veces introducimos premisas falsas o incluso premisas muy dudosas en el razonamiento, ¿no? Y no las examinamos. O a veces utilizamos inadecuadamente el lenguaje, utilizamos términos equívocos, anfibologías, es decir, eh, decimos cosas donde la referencia no es clara. No solo el significado no es claro, sino la referencia no es clara. No sabemos a qué nos estamos refiriendo. Incurrimos en falacias que ya se han analizado desde la antigüedad, el argumento de autoridad, los argumentos ad hominem, ya de los que hablamos en alguna otra ocasión cuando hablamos de la discusión, donde yo argumento en contra de la persona para descalificar a la persona y no para ir a las cosas mismas. A veces incurrimos en peticiones incurrimos a una cantidad de errores lógicos. Y lo más grave no es que incurramos en los errores lógicos. Hay algo más grave y es que no nos importa. Y ordinariamente a mucha gente no le importa. No tiene conciencia de ellos y no le importa tener conciencia de ellos. Si no puede convencer uno a otro, entonces grita más duro. En vez de revisar si lo que dice está bien razonado, grita más duro. O simplemente dice, si usted no me quiere creer, yo estoy muy convencido. Esa es mi verdad. Diciendo que esta es mi verdad y esta es mi opinión y es absoluta, eso no nos ayuda a razonar mejor. Podemos revisar el razonamiento. Razonamos mal y vemos razonar mal a otros y nos parece normal que así sea. El mal razonamiento, cree Lippmann, yo estoy muy de acuerdo con él, el mal razonamiento es uno de los principales problemas, no solo de nuestra educación, sino de toda nuestra cultura. En política uno lo que ve es muy mal razonamiento. Vean las falacias en que incurren los políticos en las campañas electorales. Vean las falacias terribles de muchos predicadores religiosos y una cantidad de gente que las sigue. Vean las falacias absurdas que uno encuentra en las redes sociales. Bastaría coger un Twitter o coger cualquier discusión para ver por todas partes razonamientos totalmente errados, razonamientos totalmente falaces. Y por eso Lippmann cree que si la educación quiere ser más filosófica, debe empezar por ayudarnos a ser más atentos a los modos inadecuados de razonar. Debe ayudarnos en cosas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad de razonamiento? Lippmann da varias claves, yo voy a tocar 3 o 4 importantes. Primera, exijamos cada vez mejores inferencias. Practiquemos el hacer mejores inferencias. Es un ejercicio claro. Hay que poner a los muchachos y darles unos datos y entonces pedirles qué pueden inferir de eso. Les pongo 5 datos, les doy. Hay enigmas lógicos bellísimos para eso. Entonces se les dan unos datos y se les ayuda a construir una matriz mediante la cual, razonando sobre esos datos, van completando toda la información. Es un ejercicio delicioso, además, resolver enigmas lógicos. Y es hacer buenas inferencias a partir de datos consolidados, o hacer buenas inferencias a partir de percepciones, o hacer buenas inferencias a partir de otras proposiciones. ¿Cierto? ¿Cómo cultivamos la buena inferencia? Esto tiene un efecto sobre todo el aprendizaje. El que aprende a hacer buenas inferencias, por ejemplo, aprende a leer mejor. La lectura no es un asunto de acumular información. Ser un buen lector no consiste fundamentalmente en retener mucha información. Yo por eso no creo mucho en las pruebas de comprensión de lectura, porque las pruebas de comprensión de lectura están centradas en la información, en la retención de información, y no en la capacidad para razonar a partir de lo leído, para hacer inferencias a partir de un texto escrito. Si mejoramos la capacidad de hacer inferencias, mejoramos toda nuestra capacidad de aprendizaje. Y ahorita les voy a explicar más despacio por qué. Segunda razón, segundo elemento, dice Lippmann, bueno, otra cosa clave, tenemos que
enseñar a los niños y a los jóvenes a que identifiquen los razonamientos falaces. ¿Dónde hay una falacia? Eso es esencial. ¿Y qué tipo de falacia es? ¿En qué consiste la falacia? ¿En que la conclusión no se sigue de las premisas? Eso es lo que se llaman las falacias de relevancia. Por ejemplo, el argumento ad hominem es una falacia de relevancia. O que hay un presupuesto falso o dudoso. Eso se llaman falacias de presunción. O que hay un mal uso del lenguaje. Sin embargo, todas esas falacias hay maneras de disolverlas. Una buena pregunta planteada en el momento adecuado disuelve totalmente la falacia. Cuando se trata, por ejemplo, de irrelevancia. Yo siempre cuento el caso de, un día yo estaba en mi casa, mi hija estaba en vacaciones, se levantó tarde, yo estaba trabajando, me dijo, papá, ¿puedo ver televisión? Le dije, claro, me prende. Me dijo, es que Cecilia, la señora que debe hacer el aseo, no me dejó ver televisión. Pues yo fui y le dije a Cecilia, Cecilia, pues no le dijo, porque le dijo a la niña que no podía ver televisión. O no, es que mire, yo tengo muchos problemas y no sé cuánto, y entonces ahorita me tengo que ir al pueblo a recoger, porque es que mis problemas sí son realmente graves y me montó todo un huevo. Yo le voy a echar a toda la discusión, le dije, a ver, explíqueme una cosa, Cecilia. ¿Por qué si la niña no ve televisión, todos sus problemas se resuelven? Porque usted me está diciendo que la niña no puede ver televisión porque usted tiene problemas, porque tiene que irse temprano, porque si usted me muestra que la niña no puede ver televisión y que si la niña deja de ver televisión sus problemas se resuelven, me parece muy bien. No, pues no, digamos, entonces, ¿cuál es la fregadera? ¿Cierto? Ahí había falacias de todo tipo. Ahí hay falacias, por ejemplo, de apelación emocional al pueblo, lo llaman algunos, ¿cierto? De téngame lástima, yo pobrecita, etcétera, etcétera. Hay falacia de conclusión irrelevante. La conclusión que saca que la niña no debe ver televisión no tiene nada que ver con las premisas que puso. Absolutamente nada. ¿Cierto? Bueno, hay equívocos por el modo como usa los términos. Hay una cantidad de cosas. Una pregunta puede ser un medio adecuado para eh, disolver una falacia. Un contraejemplo donde yo muestro que eso tal vez no es así en una situación particular, un contraargumento, decir, usted está argumentando esto, yo lo voy a argumentar de otra manera. Eso puede ayudar a disolver una falacia. Una buena, cuando la falacia tiene que ver con un uso inadecuado de los términos, yo puedo pedir definiciones, hacer distinciones. A ver, es que usted me está hablando de excusas y de disculpas y de pretextos. Yo creo que usted me muestre si entre esas cosas hay diferencias o no. O usted me está utilizando un término en dos sentidos diferentes. Usted me está diciendo, utilizando este término en este sentido y en este sentido. Todo eso ayuda a que razonemos mejor, a que superemos varias cosas. El mal razonamiento proviene de varias cosas. Proviene de la ambigüedad de los términos, de la vaguedad de los términos. Ambiguo es que pueden significar distintas cosas. Vago es que no se sabe qué significa. Otra cosa que hay que superar es la irrelevancia. Es decir, que las conclusiones no se sigan de las premisas. Y sobre todo, hay que evitar la contradicción. Esos son los cuatro enemigos del razonamiento. Los cuatro enemigos básicos del razonamiento son eso: la vaguedad en los términos, la ambigüedad, la irrelevancia y la contradicción. Eso es lo que tenemos que ir superando poco a poco, porque lo que dice Liman es listo, tenemos que identificar errores, pero también tenemos que practicar el buen razonamiento. La educación debe ayudarnos a formar una disciplina de razonamiento. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos aprender otras cosas, si queremos aprender bien, si queremos aprender a extraer significado de la experiencia, si queremos desarrollar la creatividad, si queremos desarrollar nuestra comprensión ética, si queremos crecer como personas, si queremos ser ciudadanos democráticos, tenemos que empezar por formar una disciplina de razonamiento. Y eso, como es una disciplina, se tiene que cultivar día a día. Se tiene que cultivar hasta que se forme hábito.
La vicepresidenta de Colombia el otro día tuvo una frase magnífica y que se volvió muy importante en Colombia. Dice, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. La vicepresidenta de Colombia hoy en día es una líder social negra que ha sido víctima de la violencia, que ha sido una persona maltratada, fue muchos años muchacha del servicio y a través de su lucha ha logrado una cantidad de cosas. Y ella tiene esa frase que es muy linda, dice, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muy bien, hasta que el buen razonamiento se vuelva costumbre, se vuelva hábito. Es decir, porque esa es la base, diría Liebman, la educación del razonamiento lo que tiene que cultivar son los valores de la racionalidad. Hay ciertos valores fundamentales en la vida que tienen que ver con la razón. La consistencia, la coherencia, la consecuencia lógica. No los voy a explicar ahorita porque eso corresponde mucho más a la parte lógica. Bueno, te voy a proponer que paremos aquí un segundito y retomamos en 10 minutos, ¿les parece? Venía explicando eh, por qué el desarrollo de la capacidad de razonamiento es para Lippmann el objetivo básico y primordial de filosofía para ellos. Básico en el sentido de que sobre la base de él se desarrollan otros objetivos también muy fundamentales, pero este es como el cimiento, la base. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué insiste tanto Lippmann en el carácter básico de este primer gran objetivo de filosofía para niños? Hay razones, digamos, circunstanciales, pero hay razones de fondo también. Evidentemente, las razones circunstanciales tienen que ver con el hecho de que Lippmann fue profesor de lógica por muchos años y que eso siempre lo hizo consciente de la inmensa diferencia que hace en la vida personal y social el razonar bien. O sea, él era un hombre que tenía una formación lógica, fue profesor de lógica en la Universidad de Columbia muchos años, y su conocimiento de la lógica lo hacía muy sensible a los errores de razonamiento y estaba muy convencido de que el aprender un sistema de reglas, como es la lógica formal, le ayuda a uno a que piense de forma ordenada y sistemática, y eso siempre lo defendió. Y por tanto, además era consciente de que luchar contra el mal razonamiento era una responsabilidad social y filosófica. El que cree en la filosofía, el que cree en la educación como el arma del cambio social, el que cree en la democracia, tiene que estar convencido de que vale la pena razonar mejor, porque es que la democracia se basa en el buen razonamiento. En eso Lippmann recoge toda la tradición proveniente de los griegos, como lo tuvimos ocasión de verlo hace un tiempo. Pero además de recoger esa tradición clásica que proviene fundamentalmente de Platón y Aristóteles, en la cual la formación lógica es la propedéutica de toda educación seria de la mente. Recordemos que en la Edad Media la formación lógica era la base esencial de toda la ciencia. Así lo concibió Aristóteles y así se ha concebido durante siglos. Y esa tradición en Estados Unidos también era muy fuerte porque el padre de la filosofía norteamericana fue además un gran lógico, Charles Sanders Peirce. Tuvimos la ocasión de ver la importancia que tuvo la filosofía de Peirce en la propia obra de Lippmann. Entonces, para Lippmann, la herramienta crítica por excelencia que nos aporta la filosofía es la lógica. Luego, una educación filosófica tiene que tener su asiento en la lógica. Es muy interesante captar ciertos detalles. Cuando Lippmann escribe sus manuales para cada una de sus novelas, el manual de su novela básica y fundamental, que es El descubrimiento de Harry, se llama Investigación filosófica. Es decir, lo que está intentando mostrar Lippmann es que las herramientas lógicas son las primeras herramientas que necesitamos para hacer filosofía. Si primero no nos esforzamos
en superar los malos razonamientos, en identificar las falacias, en ser cuidadosos en el examen del razonamiento, y si no nos acostumbramos a hacer inferencias bien hechas, pues toda la educación filosófica queda sin piso. Una educación filosófica tiene su asiento en la formación lógica. Sin embargo, Lippmann va más allá, porque tiene una razón pedagógica muy esencial que a mí me parece la más interesante de todas. En lo que va a decir ahora, él lo profundiza en uno de los textos que tenemos para dentro de 8 días, se llama La filosofía y el desarrollo del razonamiento. Lippmann, ¿qué cree? Cree una cosa clave, que el razonamiento es la habilidad por excelencia que está a la base tanto de las habilidades básicas como de las habilidades cognitivas. Por eso está a la base de todo. Veámoslo de esta manera. Hablemos primero de las habilidades básicas. ¿A qué llaman Lippmann habilidades básicas? A las habilidades más elementales de cualquier persona que tenga la cultura más básica. El hablante de una lengua natural es quien puede escuchar una lengua, esa se aprende en la escucha. Quien puede hablarla también se aprende por imitación. Ya hay otra habilidad básica un poco más compleja, que es la lectura. Leer ya supone una preparación, digamos un entrenamiento, y la escritura es una habilidad todavía más compleja porque implica combinar muchísimos elementos. Esas son las 4 habilidades básicas del hablante de una lengua. Cuando uno aprende una lengua, aprende a escuchar la lengua, esa es la primera base. Segundo, aprende a hablar la lengua, aprende a leer en esa lengua y aprende a escribir en esa lengua. Y eso puede ocurrir también con cualquier campo del conocimiento. Lippmann mismo lo dice. Usted va a estudiar biología. Usted lo primero que tiene que aprender es a escuchar biología. Tiene que aprender a escuchar la vida. Es decir, para usted aprender biología, lo primero que tiene que es desarrollar el hábito de escuchar, por ejemplo, la naturaleza y las manifestaciones de la vida en la naturaleza. Pero tienen que aprender a hablar de biología, tienen que aprender los términos en los que hablan los que se dedican al estudio científico de la vida, ¿cierto? Pero usted, si usted quiere tener una formación biológica, tiene que leer, porque es a través de la lectura que usted adquiere conocimientos, que tiene una comprensión histórica, que se nutre de los pensamientos de otros. Y por supuesto la escritura ya supone que es un mecanismo de reflexión, de investigación. Esas son las habilidades básicas de cualquier hablante, de una lengua, de una disciplina, etc. Sin embargo, y este es el argumento interesante de Lippmann, dice, sin embargo, todas esas 4 habilidades básicas dependen de una habilidad más básica todavía que ellas, que es la de razonar bien. Solo si usted razona bien, sabe escuchar. Porque escuchar es razonar a partir de lo que nos dicen nosotros. Escuchar reflexivamente, escuchar no es simplemente que yo oigo algo y lo puedo repetir. No. Escuchar quiere decir que yo recibo lo que otro me dice y soy capaz de pensar sobre eso. Eso es escuchar. Usted quiere escuchar reflexivamente, necesita razonar para escuchar reflexivamente. Usted quiere hablar de forma ordenada y consecuente sin incurrir en contradicciones, necesita razonar bien. La base del buen hablar es el buen razonamiento. Usted quiere leer mejor, pues tiene que hacer una serie de inferencias de un texto escrito. Usted quiere escribir mejor, pues entonces tiene que saber imaginar y a partir de la imaginación empezar a desarrollar razonamientos, como cuando usted escribe un cuento, se imagina una situación, pero empieza a describirla y empieza a pensar y a razonar consecuentemente a partir de ella. El cultivo del buen razonamiento es lo único que nos ayuda a escuchar reflexivamente, a hablar razonablemente, a leer extrayendo significados
y a construir significado a través de la escritura. El razonamiento es la habilidad más básica de todas. Pero además, las habilidades de razonamiento son las habilidades que están a la base de todas las otras habilidades cognitivas. Todos recordamos, lo voy a tratar más adelante cuando veamos los supuestos pedagógicos de filosofía para niños, que Lippmann clasifica las habilidades cognitivas en 4 tipos básicos de habilidades. Las habilidades de razonamiento, las habilidades de indagación, las habilidades de traducción y las habilidades de formación de conceptos. Pero la base de todas está en el razonamiento. Vamos a volver más adelante sobre este asunto. Pero puesta la base, que es el desarrollo de la capacidad de razonamiento, el programa de filosofía para niños tiene que mirar más alto. Piensen en lo que es construir cualquier cosa, piensen en lo que es construir una casa. Usted va a construir una casa, lo primero que tienen que hacer es ponerle unos cimientos sólidos. Si usted no tiene unos cimientos sólidos, por más bonita que sea la casa que construye, esa casa es endeble. Bonitísima, hecho unos lujosísima, bellísima, pero tiene malos cimientos. No funciona. No funciona. Se termina cayendo tarde o temprano. No, lo primero que tiene que uno construir es unas bases sólidas. Pero sobre las bases sólidas empieza a descubrir perspectivas que le permiten a uno proyectar la obra. Entonces uno va a construir su casa. Lo primero que tiene que hacer es, bueno, buenos cimientos, buen material, que sea resistente, que pueda resistir un terremoto. Hoy hay una cantidad de especificaciones técnicas importantes. Pero luego usted dice, yo quiero una casa bonita, una casa que me permita mirar para el oriente y para el occidente y para el norte y para el sur y que, muy bien, usted tiene que tener perspectivas sobre otras cosas. Fíjense que filosofía para niños lo primero que dice es las bases sólidas de un programa de educación filosófica la da la capacidad de razonamiento lógico. Pero un programa de educación filosófica tiene que tener también un carácter proyectivo. Usted primero tiene que entrenarse en razonar bien y en general en todas las habilidades de la investigación filosófica, en hacer buenas preguntas, en identificar supuestos, en saber examinar el lenguaje, en prever consecuencias. Pero finalmente todas esas son consecuencias del buen razonamiento. Saber prever consecuencias es fruto de razonar bien. Identificar supuestos es una parte esencial de razonar bien porque es intentar examinar bien las premisas que están implícitas en todas aquellas cosas que decimos. Entonces usted tiene que razonar bien, pero sobre esa base viene el aspecto proyectivo de un programa como filosofía para niños. Y lo que busca filosofía para niños es dar respuesta, y en esto creo que acertaron mucho Matthew Libaniar y a Margaret Chan. Hay que dar respuesta a los principales desafíos de la educación y de la cultura contemporánea. ¿Qué son las cosas más urgentes que requiere nuestra educación? ¿Qué aportes pueden hacer las distintas disciplinas filosóficas a la educación de los niños y de los jóvenes contemporáneos? Y entonces ellos se encuentran que hay 3 campos claves. La educación filosófica nos debe capacitar en 3 campos muy fundamentales. 1, el campo ético. Es decir, una educación filosófica debe ayudarnos a tomar decisiones éticas mejores, mejor razonadas, considerando todos los elementos que determinan nuestra acción, las circunstancias, los motivos, las razones. Esa es parte esencial de lo que él va a llamar luego investigación ética. Ese es un campo clave. Entonces, vamos a proyectar sobre unas bases sólidas, vamos a proyectar un programa, en primer lugar, en la dirección de desarrollar la capacidad de comprensión e investigación ética. Pero por otra parte, necesitamos que las personas, y la educación busca que las personas tengan un modo de expresión propio y un modo de expresión que sea creativo. Pero sobre todo también
necesitamos, y esa es una tarea esencial de la educación y de una educación filosófica, entrar en el mundo del sentido, que aprendamos a buscar sentido en las cosas y a construir sentido para las cosas. Esa triple tarea, una tarea ética, una tarea estética y una tarea hermenéutica, dan lugar a los tres siguientes objetivos, lo que llamo los objetivos estratégicos de filosofía para niños, y que Lippmann formula de la siguiente manera: el desarrollo de la comprensión ética. Primer objetivo, desarrollo de la capacidad de razonamiento. Segundo objetivo, desarrollo de la comprensión ética. Tercer objetivo, desarrollo de la capacidad para descubrir significado en la experiencia. Cuarto objetivo, desarrollo de la creatividad. Se podrían incluir otras cosas. En el programa original de Lippmann y en la propuesta original de Lippmann habría un cuarto campo, que es el de la investigación científica y la ciencia natural, pero eso no se desarrolló finalmente. Lippmann siempre quiso escribir una novela que se llamaba Tony, que era una novela de filosofía de la ciencia. Finalmente nunca la escribió, alguien intentó escribirla por él, pero no, a él no le gustó mucho el resultado. Pero bueno, vamos a analizar esos tres objetivos estratégicos: el desarrollo de la comprensión ética, el desarrollo de la capacidad para descubrir significado en la experiencia y el desarrollo de la creatividad. ¿Qué es eso del desarrollo de la comprensión ética? Filosofía para niños es, entre otras cosas, un programa de formación ética y educación moral. Yo he insistido mucho, Filosofía para niños da lugar a muchos programas distintos. Bueno, Filosofía para niños es un programa de formación ética y educación moral que, a diferencia de otros programas, lucha contra, digamos, los dos grandes peligros de la formación ética. Uno, el dogmatismo moral, el pretender que hay una sola forma de ver las cosas, que hay unas verdades establecidas y que todos debemos hacer, actuar de una determinada manera, o el simple relativismo moral de cada uno haga lo que quiera, lo que le parezca bien, lo que crea mejor. Filosofía para niños no pretende inculcar valores. Esa expresión me parece horrible. Inculcar quiere decir meter una cosa a las patadas. Filosofía para niños no pretende inculcar valores, ni los de acá, ni los de allá, ni los de la izquierda, ni los de la derecha, ni los del cristianismo, ni los del judaísmo, ni de los musulmanes. No. Filosofía para niños quiere cultivar la capacidad de juicio en cuestiones morales. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos nuestra capacidad para hacer buenos juicios sobre nuestra vida, sobre nuestras propias opciones morales? Claro, para eso tenemos que cultivar el buen razonamiento en cuestiones morales, pero tenemos que ser capaces de analizar las situaciones morales, de comprender todos los elementos que están implicados en una acción determinada. Algo no es bueno o malo porque sí, es bueno o malo en circunstancias concretas. Para saber si es bueno o malo, tengo que examinar con cuidado qué fue lo que hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, con qué medios lo hizo. Esas son las circunstancias. Tengo que examinar los motivos que llevaron a una persona a actuar en determinada dirección. Tengo que evaluar las circunstancias, tengo que evaluar los motivos. Tengo que evaluar las razones que da una persona para actuar de una determinada manera. Tengo que prever las consecuencias que se seguirían de actuar de un cierto modo. Todos esos factores determinan la acción, ¿no? Tengo que además desarrollar una empatía y unos sentimientos y unas emociones que me permitan comprender mejor al otro, comprender sus opciones morales, ponerme en su lugar. Pero eso no se logra con discursos moralizantes. No hay nada más horrible que las clases de valores, son insoportables. Esas clases moralizantes donde le dan a uno una lección teórica. Hoy vamos a hablar del valor de la justicia. ¿Por qué la justicia es un valor? No. Examinemos por qué llamamos una acción justa. ¿Qué criterios utilizamos para decir que actuar de esta manera es justo y por qué? ¿En qué consiste entonces la justicia?
cuáles son las características de un acto justo. O simplemente la otra cosa dogmática que es todo se resuelve en que hay un derecho. Que a mí, si yo quiero defender algo, es que tengo derecho. Ya, yo me invento derechos todos los días. Ah, yo lo insulté, sí, pues que yo tengo derecho a insultarlo. Así, ¿por qué? Ah, no, porque es que yo tengo derecho. En nombre de los derechos hay también un dogmatismo tremendo, ¿no? Lo que cree Lippmann es que a los jóvenes hay que darles una caja de herramientas para la investigación ética. Hay que ayudarles a hacer investigación ética y ayudarles a construir herramientas que les permitan juzgar adecuadamente las situaciones en las que viven, valorarlas, hacer un examen crítico, recuerden, crítico, empleando criterios para hacer las valoraciones. Claro, la investigación ética supone que haya una educación moral, supone que uno haya formado buenos hábitos, supone que uno tenga un cierto alfabetismo moral, que uno comprenda las costumbres del lugar en el que vive, que comprenda las creencias de otras personas, que entienda que hay otras religiones, otras costumbres, otros modos de ver las cosas y que entienda que también hay modos de actuar que solemos considerar deseables, adecuados, recomendables, y eso es lo que llamamos virtudes. Sobre este tema del desarrollo de la comprensión ética voy a volver más adelante cuando hablemos de los aspectos éticos del programa de filosofía para niños. De todas maneras, la investigación ética es para Lippmann un asunto fundamentalmente de método. Desde nuestro punto de vista, dice Lippmann, un enfoque filosófico de la ética es aquel que pone el énfasis en el método de la investigación ética más que en las reglas morales particulares de adultos particulares. O sea, la educación ética no es el discurso del cura, del papá, del profesor. No. Es desarrollar un método para comprender mejor las situaciones en las que vivimos. El profesor de filosofía supone que lograr que los niños y jóvenes razonen lógicamente sobre asuntos diversos a los que es aplicable la lógica es ayudarles de forma genuina a que enfrenten los problemas humanos, incluidos los problemas morales, y busquen soluciones para ellos. De un modo semejante, el profesor de filosofía cree que sin una conciencia de los aspectos metafísicos, epistemológicos, estéticos y de otros aspectos de la experiencia humana, la investigación ética quedaría aislada y terminaría por ser miope y poco sólido. De nuevo, es al profesor de filosofía quien corresponde estimular a los estudiantes para que vean la importancia de llegar a juicios morales sólidos. Y ello exige el desarrollo en los estudiantes de una sensibilidad, un cuidado y un interés éticos. Así pues, cuando se trabajan los temas éticos en el contexto del programa Filosofía para Niños, el interés básico no es el de inculcar reglas morales sustantivas o supuestos principios morales, sino el de familiarizar al estudiante con la práctica de la investigación moral. No se trata de educar en valores, como dice, se trata de aprender a examinar las situaciones éticas, de aprender a hacer investigación ética. Y Lippmann define la investigación ética en estos términos. ¿Qué es hacer investigación ética? Es comprender nuestras opciones morales, comprender por qué consideramos mejor esto que aquello, o por qué preferimos actuar de esta y de esta manera. Pero no solo comprenderlo, sino valorarlo y evaluarlo. No solo comprender por qué actuamos como actuamos, sino ver si la forma de actuar que hemos elegido es razonable. Un segundo objetivo estratégico, además del desarrollo de la comprensión ética, lo llama Lippmann el desarrollo de la capacidad para descubrir significado en la experiencia. Este es un tema interesantísimo. En esto Lippmann retoma tremendamente a Dewey, que dice que la filosofía es la búsqueda del significado en la experiencia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí por el significado? Que esa es la lucha esencial de nuestra vida.
Toda nuestra vida es una búsqueda permanente de sentido. Y eso ocurre desde niños. Hay un texto bellísimo que les recomiendo si algún día pueden leer, se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim fue un psicoanalista que empezó a comprometerse en la tarea de hacer psicoanálisis con niños. Y entonces él encontró que el mejor camino al inconsciente del niño eran los cuentos de hadas. Entonces su terapia consistía en buena parte en leer cuentos de hadas con los niños, porque la lectura de los cuentos de hadas hacía que salieran sus conflictos, sus miedos, etcétera. Pero la introducción de ese libro es muy interesante porque se llama La lucha por el significado y es el modo como él explica cómo la vida de uno desde niño es una lucha permanente por el significado. Y si de lo que se trata es de encontrar sentido, la disciplina centrada en el sentido es la filosofía. Sin embargo, para eso no solemos prepararnos. Nadie nos prepara para explorar los significados de las cosas. Nuestra educación es aprenda esto, sépase esto, tenga esta información. Pero nadie le dice a uno, ¿qué significa esto? Exploremos el significado de las cosas. Exploremos el significado de ciertas percepciones. ¿Por qué percibimos como percibimos? ¿Qué quiere decir que percibimos un color rojo o una forma cuadrada? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra amor? ¿Qué significa que la suma de los ángulos internos de un triángulo sea 180 grados y que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Eso no lo aprendemos así. Eso tiene un significado. Pero nuestra educación no nos prepara para explorar el significado de las cosas que vemos, de los contenidos que aprendemos, de nuestra experiencia del mundo, de los textos que leemos, de las obras de arte. Si a uno le cuentan que Picasso pintó el Guernica, ¿no? O que Van Gogh pintó tal obra, pero ¿qué es lo que eso significa? ¿Cuál es el significado de una obra de arte, de un texto? La filosofía es una tarea hermenéutica. La filosofía es una tarea de interpretación, de búsqueda del sentido de todas las cosas. La filosofía, la tarea esencial de la filosofía es el encontrar y construir sentido en todo lo que pensamos, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en lo que sentimos, en nuestra experiencia diaria. La filosofía es ese esfuerzo por hallar sentido y por construir nuevos significados en la experiencia. El verbo que utiliza Lima es muy interesante, es descubrir. Y descubrir quiere decir dos cosas al mismo tiempo: encontrar y construir. El que descubre no solo se encuentra con algo, sino que construye algo en eso. Ese es el mundo del sentido. El mundo del sentido es a la vez algo que uno descubre, pero es algo que uno construye, ¿no? Y hay muchas formas distintas. Liman insistirá mucho en eso. Descubrir significado en la experiencia puede ser de muchas maneras, permitiendo a los niños, por ejemplo, que reconozcan diferencias y semejanzas, enseñándoles a observar, que a ver, ¿en qué se parece esto a esto? ¿Qué diferencia hay entre esto y aquello? Es una manera de explorar el significado de algo, ¿no? O intentando mirar relaciones. ¿Qué relación tiene este elemento con esto? Ah, es una relación de partes a todos. La parte está en el todo, pero el todo no está en la parte. Al revés, creo que lo dije al revés. ¿Cómo es la relación entre fines y medios? Eso es una búsqueda de sentido. ¿Cómo describir una situación en la que uno está involucrado? ¿Cómo examinar las estrategias mentales que utilizamos, los juegos de lenguaje? ¿Cómo desarrollar una capacidad específica para expresar los propios significados que uno mismo va descubriendo? Fíjense que esto ya nos lleva
al tercer objetivo estratégico, que es lo que Lippmann llama el desarrollo de la creatividad. La creatividad es uno de los grandes temas de la educación del último tiempo. Sin embargo, la creatividad para Lippmann está tremendamente ligada al desarrollo de modos alternativos de pensamiento. Es decir, para uno ser creativo tiene que cultivar sus capacidades intuitivas, reflexivas, creativas, etcétera, etcétera. Por eso la creatividad no es simplemente un don. La creatividad no es algo que pertenece a los genios, a los artistas, no, todos podemos ser creativos en campos específicos. Entonces se puede cultivar la creatividad de todos porque todos podemos ser creativos en campos distintos. Claro, para eso no basta con pensar de forma ordenada, correcta, lógica, pero sí es necesario. El rigor lógico es la base de la capacidad creativa. Estos son los puntos que a mí siempre me ha encantado de filosofía para mí. Si alguien me ayudó a mí a desarrollar la capacidad de escritura, sobre todo mi gusto por la poesía fue Lippmann. Porque además un día me dijo una cosa que al principio me molestó mucho. Me dijo, un poema es un razonamiento. Y dije, ¿cómo así un poema y la imagen? Me dijo, sí, usted construye imágenes, pero en la medida en que razona. Y entonces cogió mi poema y me fue mostrar. Eso se puede ver como un aparato lógico. Solo en la medida en que usted comprenda la estructura, podrá expresar mejor lo que siente. El rigor lógico y la capacidad creativa no entran en pelea en filosofía para niños. Entonces, porque es que cuando nosotros creamos, necesitamos tanto imaginación como lógica. Si yo quiero escribir un cuento, primero tengo que imaginar de algo, ¿no? A lo mejor algo totalmente fantástico. Que las cosas empiezan a caerse hacia arriba. Y entonces tengo que empezar a contar eso. Pero para poder contar eso, tengo que ir razonando. ¿Qué pasa cuando las cosas se van para arriba? Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy comiendo una colombina? Y entonces la colombina, tengo que ir razonando. La imaginación y el razonamiento no son dos fuerzas opuestas, sino que se refuerzan mutuamente. Y si el pensamiento creativo es el pensamiento que se expresa por medio de obras, es necesario que el trabajo que se hace en una educación filosófica dé lugar a acciones creativas de diverso tipo. Lippmann insiste mucho en eso. Cuando pensamos, también podemos crear obras. Y entonces a veces para pensar necesitamos un pedazo de arcilla o necesitamos un pincel y unas pinturas o unos lápices o ciertos sonidos o palabras. Necesitamos del apoyo de las artes, porque las artes nos dan técnicas a través de las cuales podemos expresar mejor nuestros pensamientos. Entonces, el trabajo lógico es para Lippmann una clave esencial del desarrollo de la creatividad, porque la lógica prepara y fortalece el acto creativo. Para mí esta idea ha sido tremendamente enriquecedora. La, todo el trabajo que yo intentaba hacer en el desarrollo de la escritura y de técnicas de la escritura está inspirada en esta idea del himno. Si uno quiere entender cómo crear un texto, un poema, un haiku, un cuento, tiene que primero construir una estructura lógica. Porque es que la estructura lógica le da a uno el armazón sobre el cual puede uno crear, imaginar, reinventar el mundo. Y si ustedes ven, Lippmann siempre trabaja la filosofía en relación con las artes, ¿no? Tanto en Elfi como en Pixie, por ejemplo, hay obras de teatro. Sushi una novela filosófica orientada a construir y a desarrollar el pensamiento poético. Muy bien, tenemos la base de la casa, el desarrollo de la capacidad lógica. Ahí están los cimientos. Tenemos tres objetivos estratégicos claves, las tres ventanas hacia las que tiene que mirar el programa de filosofía para niños. El desarrollo de la comprensión ética, el desarrollo de la capacidad para descubrir significado en la experiencia y el desarrollo de la creatividad.
pero tenemos que ir más allá de eso. Y entonces entramos en los metaobjetivos de filosofía para niños. Yo quiero recordar acá nuevamente algo que he dicho varias veces, y es que filosofía para niños no es en primer lugar o fundamentalmente un programa para el desarrollo de habilidades de pensamiento. La finalidad de filosofía para niños no es una finalidad básicamente cognitiva, no es para mejorar nuestras capacidades mentales y para sacar mejor puntaje en las pruebas de estado. La finalidad no es cognitivo o instrumental, sino ética política. Filosofía para niños no pretende formar mentes superiores, superdotados, grandes razonadores, sino ciudadanos democráticos, mejores ciudadanos. Y entonces, todo este trabajo que hemos visto antes, todos estos objetivos están subordinados a otros metaobjetivos más fundamentales. ¿La formación lógica tiene sentido por sí misma? No, tiene sentido como desarrollo de la capacidad crítica para el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, en una democracia necesitamos desenmascarar los discursos falaces de los políticos, de muchos líderes religiosos, de muchos manipuladores de la conciencia que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales. Necesitamos lógica para poder actuar como ciudadanos. Necesitamos una formación ética que es básicamente la capacidad para hacer buenos juicios éticos en circunstancias concretas y para deliberar de forma razonable. Todo eso está muy bien. Necesitamos eso que antes llamé la formación hermenéutica, entendida como la capacidad para encontrar significado en la experiencia y para construir nuevos significados. Necesitamos una formación estética que nos permita desarrollar un medio de expresión propia, que nos permita recrear, reinventar, reinterpretar las situaciones de forma creativa, que nos permita producir nuevos símbolos. Pero todo eso está subordinado a dos metaobjetivos más fundamentales, que Lippmann formula en estos términos: el crecimiento personal e interpersonal. Es decir, el crecimiento de las personas como un todo en el ámbito de una comunidad. No todo crecimiento, digamos, mejor, no solo se trata de crecer intelectual o éticamente, se trata de crecer como ser humano, como persona. Y ese crecimiento solo es posible en el marco de una comunidad en donde se practica el diálogo, donde la gente intenta comportarse de forma razonable. Y eso a su vez también está ligado a un segundo metaobjetivo, que es la formación para la ciudadanía democrática. Es decir, la formación de virtudes propias del ciudadano, de virtudes morales e intelectuales, de virtudes como la valentía, la moderación, la prudencia, el trabajo, la constancia, la generosidad, la amabilidad, también ligados al examen de las emociones. Todos en la vida tenemos que aprender a manejar ciertas fuerzas muy grandes que hay en nosotros, ciertos impulsos muy fuertes que tenemos que saber manejar adecuadamente. El placer, el miedo, la ira, el amor, el odio, la envidia. Parte esencial de nuestra formación como ciudadanos es que aprendamos a manejar esas emociones, que aprendamos también a manejar los bienes exteriores, que aprendamos a manejar la riqueza, el dinero, el honor, la salud. Todo eso es lo que los antiguos griegos llamaban bienes exteriores. No quiere decir bienes de segundo orden, sino bienes que son fundamentalmente instrumentales. La salud no es un bien por sí mismo, la salud es una condición para poder desarrollar una vida mejor. Digo dos cosas brevemente sobre estos dos metaobjetivos del crecimiento personal e interpersonal y la formación para la ciudadanía democrática. Anne Margaret Chapp siempre dijo una cosa muy bonita, decía: una comunidad de investigación, en primer lugar, es una comunidad de personas. No es una comunidad de sabios, no es una comunidad de iniciados en un saber, no es un grupo de especialistas,
Son personas que buscan crecer interiormente en una permanente interacción con otros. Insisto, comunidad de personas. Una comunidad no es cualquier asociación. En su libro Libertad y Cultura, John Dewey hace una distinción que a mí siempre me ha encantado, que es la distinción entre asociación y comunidad. ¿Qué es una asociación? Es una reunión de personas para lograr unos fines. Entonces, una cooperativa es una reunión de personas que se reúnen, ahorran, hacen planes, etcétera, y todos se benefician de eso. Eso está muy bien. Una comunidad no es simplemente una asociación. Una comunidad es aquel lugar en donde todos los miembros están preocupados particularmente del crecimiento de cada uno. El mejor modelo de una comunidad es la familia. Cuando un hijo tiene una necesidad, toda la familia se pone al servicio de esa necesidad. Porque la familia crece no porque se enriquezca, no porque adquiere muchos medios, sino porque crecen las personas. Filosofía para niños tiene mucho que aportar en el crecimiento personal e interpersonal a través de promover una serie de actitudes en las que hemos insistido muchas veces. El diálogo respetuoso y tolerante que es posible en la discusión filosófica, el reconocimiento de las diferencias y de su valoración y su respectiva valoración, la sensibilidad hacia las demás personas y el cultivo de la empatía, el contacto con la naturaleza que nos hace más sensibles y nos hace participar de un destino común, nos hace sentir parte de un mundo con los otros seres humanos, pero también con los animales y con los árboles, incluso con las piedras y con los astros. Uno crece en contacto con la naturaleza, con el mundo. Pero el objetivo último, el metaobjetivo por excelencia de filosofía para niños, es la formación para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Por eso vuelvo a insistir, filosofía para niños tiene un énfasis político, representa una opción radical por el modo de vida democrático en la sociedad y en la escuela en particular. Es la formación y es un programa pensado en términos de la formación para una convivencia civilizada entre ciudadanos libres e iguales. Cuando uno lee Marcos de Matty Lehman, se encuentra con una cosa muy interesante y es que cuando empiezan a discutir sobre la democracia, el punto central no son las instituciones. No hay democracia porque haya parlamento, un sistema electoral, una constitución escrita, sino porque hay ciudadanos. Ciudadanos dispuestos a pensar por sí mismos, ciudadanos dispuestos a ejercer su capacidad crítica, a defender sus derechos, etcétera, etcétera. Este no es un tema que Lehman toque muy detalladamente. Él sobre filosofía política estrictamente escribió poco. Sin embargo, Lippmann es un deweyano y Dewey fue sin duda el gran filósofo de la democracia. Sobre todo porque Dewey nos enseñó una cosa que para mí siempre ha sido maravillosa. En la democracia no son los fines los que justifican los medios, sino que son los medios los que justifican los fines. En una democracia son los medios que yo utilizo los que muestran la bondad de mis fines. Porque soy capaz de dialogar, porque soy capaz de escuchar a otro, porque soy capaz de recurrir a la argumentación, porque finalmente no opto por la violencia, por el maltrato, por el conseguir las cosas a cualquier precio. Eso así. Son los medios que utilizo los que dan razón de los fines que busco. Son los medios que utilizo los que justifican los fines que busco. Desgraciadamente, mucha gente cree que se puede luchar por la democracia mediante la fuerza de las armas. Algunos dicen defender principios democráticos, pero lo hacen mediante el insulto, el maltrato. No, no se pueden perseguir fines democráticos sin emplear medios democráticos.
Y Filosofía para Niños está precisamente al servicio de eso, de cultivar en los niños, en las niñas y en los jóvenes un carácter y una actitud democrática, un reconocimiento de que somos diferentes, de que podemos buscar fines vitales diferentes, pero que eso no nos hace enemigos y que al contrario podemos enriquecernos de las diferencias con otros. Y sobre todo, que para lograr lo que quiero, no puedo emplear cualquier medio. Bueno, dejo ahí porque realmente los objetivos y metaobjetivos de filosofía son muy interesantes, pero uno los va comprendiendo muy poco a poco.